10 días de oración, una experiencia más profunda. A continuación, el pastor Héctor Sánchez presenta el tema titulado A través del Valle. Muy buenos días a todos. De nuevo es un gran privilegio poder comunicarnos a través de estos medios y así comenzar un día bendecido, un día de esperanza, un día de gozo. Hoy hemos llegado al 8º día de estos 10, que en nuestro caso se van a alargar a 11 días, porque como bien fue anunciado, el próximo sábado tendremos una reflexión muy importante. Y desde ahora queremos animarles para que también nos sintonicen y puedan también vernos a través de otros medios. Para el día de hoy, el versículo que nos va a ocupar lo encontramos en el Salmo 34, versículo 18. Salmos 34, versículo 18. Si tienes tu Biblia a la mano, si es posible para ti, te voy a invitar para que me acompañes, porque vamos a explorar no solamente este versículo o este salmo, sino que también vamos a ir a otros lugares de la Sagrada Escritura, porque cuando uno lo lee, da la impresión que estas palabras fueron dichas por alguien que estaba en una situación favorable, por alguien que estaba sumamente feliz, que no tenía ningún problema, ninguna dificultad. Pero miren, vamos a leerlo y luego vamos a explorar en el contexto para ver cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Los cristianos sabemos que estas palabras fueron dichas por David. Y es interesante porque en el Salmo 34 podemos ver el propósito que Dios tuvo con David, a pesar de estar en una situación sumamente complicada, sumamente difícil. Y para ello vamos a ir a 1 Samuel para entender un poco la situación de David en ese momento. Y vamos a extraer lecciones que puedan ayudarnos a nosotros también, no solamente hoy, sino que nos puedan ayudar el resto de nuestra existencia. Este salmo lo escribe David huyendo. Él estaba en una situación sumamente difícil porque estaba huyendo del rey Saúl. Y en 1 Samuel, en el capítulo 21, vemos que David fue a un lugar llamado Nob, y allí se encontraba el sacerdote Abimelec. En medio de su huida, llega a este lugar y se encuentra con Abimelec, el sacerdote, quien salió al encuentro de David. David era alguien conocido, ya era el ungido de Dios. En fin, así que la popularidad de David se había extendido por varias razones que la Biblia presenta. Así que cuando el sacerdote lo vio, no vio a nadie extraño, era David. No vamos a leer todo el capítulo, no es el propósito, pero allí encontramos el incidente cuando David le pregunta si había algo de comer, y el sacerdote le dijo: solamente tenemos el pan sagrado, aquel pan que el sacerdote dedicaba día tras día. Así que David come, y después de comer, entonces él le pregunta que si había
alguna espada, algún armamento allí de la época para poseerlo. Y Abimelech le dice, aquí está la espada de Goliat, el filisteo. Por supuesto, para David era algo bien conocido. Por eso él responde, no hay mejor arma que esa. Así que toma la espada y continúa. Pero fíjense qué interesante, cuando él trata de pasar desapercibido, como dije anteriormente, David era popular y la gente lo reconoce y dice, este no es David el que hirió a miles, o mejor dicho, vamos a leerlo bien. Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Así que lo reconocen. Y el capítulo 21 termina diciendo que para que no lo aprendieran, para que no se adelantara y para seguir huyendo, él se hizo el loco. Él se hizo el loco y empezó a hablar cosas fuera de lugar. Y cuando llevaron a esta persona, a David, lo llevaron ante la autoridad. Solamente la autoridad decía, este es un hombre demente, ¿por qué lo han traído acá? Así que suéltenlo. Y en esa situación, David sigue su huida y llega a lo que se llama la cueva de Adulam o Adulam. Es una cueva donde él se refugia y dice el versículo 1 del capítulo 22, David se refugió en aquella cueva cuando sus hermanos y toda la casa. Es increíble, ¿no? No tenía paz en ningún lugar. Él trataba de huir, pero era una persona conocida. Así que dice también aquí que cuando sus hermanos escucharon, en fin, fueron allí a reunirse con él. Lo fueron a buscar. Y no solamente ellos. También cuando yo leí este versículo por primera vez, es más, lo escuché una vez en una predicación, me llamó la atención porque no solamente se unieron las personas mencionadas en el versículo 1 del capítulo 22, sino que dice también, además, se unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura. Oiga, qué ejército, ¿no? Si nos colocaran en este momento y diríamos, se pudiera reunir gente como esta, en el mes de enero hay muchos endeudados. Así que habría un ejército bastante numeroso. Pero mire lo que dice, afligidos, endeudados y amargados. Por más que David quería huir, la gente lo buscaba. Aquí hay algo importante. Tú y yo somos conocidos. Tú y yo somos personas que damos una imagen al mundo que no tenemos problemas, que no tenemos dificultades, que no tenemos ninguna aflicción. Y gente más enferma todavía trata, ¿verdad? Nos observa, trata de buscarnos, nos observan. Y ellos saben, aquí viene el punto que es importante, ellos saben que tú y yo tenemos algo distinto que dar. Tenemos algo que fortalece, algo que ayuda. No olvidemos eso, porque cuando llegamos entonces al Salmo 34, podemos entender la situación. David en una cueva, estaba huyendo. Él tenía temor por su vida. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido en una cueva. Yo no. Y conozco las cuevas. En mi país hay cuevas famosas. Pero, ¿has visitado tú alguna vez alguna cueva? ¿Qué hay en una cueva? ¿Muebles? ¿Aire acondicionado? ¿Amigos? ¿Comida? No. En una cueva lo que hay es soledad. En una cueva lo que hay es soledad. David quería ir a un lugar para estar solo. Él quería estar en ese lugar, huyendo como sea, pero él buscaba un lugar donde pudiera
estar solo. Así que una cueva es un lugar donde no ofrece nada nuevo, no hay nada que puedas tú contar con ello. A veces nosotros podemos sentirnos como metidos en una cueva. En una cueva donde no hay amigos, en una cueva donde no hay nadie que te comprenda, en una cueva donde falta trabajo, o hay necesidad de familia, hay necesidad de estudio, hay necesidad de comida, hay necesidad de trabajo. Yo no sé cuál es la cueva en la cual tú te sientas en este momento, ¿no? Te estés ocultando. ¿Cuál es la necesidad mayor que tienes en tu vida en este momento? Y allí estaba David. Ahora, el punto que quiero recalcar en los minutos que nos quedan son los siguientes. Vamos a asomarnos un poquito en el Salmo 34. En este contexto, ¿verdad? David huyendo, David metido en la cueva, ¿sí? Y además de eso, personas que fueron a pedir ayuda a él. Así que lo primero que David entendió fue lo siguiente: ellos necesitan ayuda. Oigan bien, David estaba en un momento difícil en su vida. Y hubo personas en el momento que fueron a él. Así que David no los corre. David no les dice, váyanse, quiero estar solo, no me busquen. No, porque allá estaban personas, y la Biblia menciona esa característica, que tenían aflicción, tenían deudas, y eran personas que tenían amargura. Así que él, en medio de todo, él escribe este salmo. Este salmo es una respuesta a las necesidades de todos. Y miren cómo comienza él. David no comienza este salmo con palabras de desánimo. No. Él quería animar a esas personas. Él quería dar un mensaje a esas personas. Por eso comienza el salmo diciendo, bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Miren qué actitud. Miren qué actitud. En la Sagrada Escritura hay yo no diría un mandato, pero hay unas palabras que nos animan a estar gozosos. ¿Recuerdan ustedes? Cuando la Biblia dice, estad gozosos en todo momento. En todo. El gozo es importante en la vida. Y estas palabras, David no perdió la fe. Estas palabras demuestran la confianza que él tenía. Bendeciré a Jehová. Y yo no lo hago con el espíritu con que él lo hace. Porque el sentido del salmo es que David, en medio de todo, alabó al Señor. Bendeciré a Jehová. ¿Quién es Jehová? En la Sagrada Escritura, Jehová es Dios. Hay varios nombres que se le asignan a Dios en las Escrituras, pero este era el nombre más común, era el nombre del momento, Jehová. ¿Qué significa Jehová? Jehová significa eterno. Jehová significa inmutable. Pero sobre todas las cosas, cuando David dijo bendecirá a Jehová, él estaba diciendo, porque Jehová también significa el que fue, el que es y el que será. Miren qué interesante. Él no invocó otro nombre, él no invocó a otra persona. Él invoca al que fue, al que es y al que será. ¿Qué nos dice eso? Nos está diciendo que David confiaba plenamente en el Señor. David confiaba en Él. Él estaba en una situación difícil, pero él tenía que dar. ¿Qué cosa tan difícil tener que dar cuando no hay paz en el corazón? Como ustedes bien saben, trabajé por mucho tiempo con pastores a través de toda la división interamericana. Trabajé con ancianos de iglesia. Y yo diría que podría escribir un libro donde allí se podían plasmar las experiencias. Cuánta tristeza a veces manifiesta un pastor. Ustedes ven a nuestros pastores en el púlpito
dando, tratando de animar, tratando de fortalecer. Ahora, ¿será que ese hombre de Dios no tiene sus propias luchas? ¿Será que ese hombre de Dios no tiene dificultades? Por supuesto que sí, pero el hombre de Dios es consciente. Jehová, el que es, el que era, el que es y el que será. Así que él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No hay un momento de aflicción. Los momentos de aflicción quedan atrás. Los momentos de angustia quedan atrás. Recuerda que hubo personas allí con angustia, personas con deuda. Él estaba dando un mensaje a personas que tenían problemas. Entonces lo primero que dice es, mirad a Jehová. Vamos a mirarlo a Él. Él no nos ha fallado nunca. De tal manera que debemos alabarlo y bendecirlo en todo momento. Óigame, qué interesante. Y él dice entonces, en el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Fíjense bien que él sabía el efecto que tienen las palabras positivas en una persona. Esto es importante, porque eso trasciende. Cuando uno tiene angustia, cuando uno tiene dificultades, pero uno lo expresa, uno cuando conversa, lo que habla es, no, tengo muchos problemas, tengo esto, no me alcanza el dinero, no tengo trabajo, tengo esto. Eso contagia. ¿Contagia para qué? ¿Para mal? Porque las personas lo que quieren oír son palabras de ánimo. Y resulta que si yo me uno a ese rosario de tristeza y de angustia y de dolor, yo no estoy transmitiendo nada positivo. Nada positivo. Qué bueno que cada uno de nosotros nos propongamos ser agentes de bendición. Que cada uno de nosotros podamos, cuando nos reunamos, ya sea en el grupo pequeño que tú tienes, donde tú asistes, ya sea cuando nos reunamos como iglesia, o allí en el trabajo, donde te encuentras, o con tus amigos, tus amigas, donde te encuentres. Qué bueno que a pesar de, mis palabras siempre serán de alabanza. Porque eso trasciende, eso contagia. Las palabras positivas contagian. Ese es el primer punto que quiero recalcar en esta mañana. Seamos agentes de bendición. Seamos agentes de bien. Ahora, el segundo punto lo veo en el versículo, a partir del versículo 4. Porque hay verbos allí que él utilizó que son importantes. Por ejemplo, él dijo, busqué a Jehová. ¿Y qué hizo él? Me oyó. Recuerden que tuvimos una reflexión acerca de buscar al Señor. Que Él está dispuesto siempre. Dios nunca se esconde. Entonces David lo sabía. Porque es Dios el que era, el que es y el que será. Entonces él dice, busqué a Jehová. ¿Y qué sucedió? Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Y luego usa otro verbo. Mirar. Oigan, buscar, mirar. Los que miraron a él, ¿qué sucedió? Fueron alumbrados. Recuerden, él está hablando a un grupo de personas con problemas. Entonces, él los conduce. Él dice, busquen. Hay que buscar a Dios. Hay que mirar a Dios. ¿Cómo se mira a Dios? Porque aquí dice, lo miraron a él y fueron alumbrados. Mirar es ver la Sagrada Escritura, orar, estudiar la Biblia. Cuando una persona busca a Dios y estudia la Escritura, la persona recibe luz, la persona recibe entendimiento. Otro versículo otro verbo que él utilizó fue, este pobre clamó, y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el otro verbo que usa en estos versículos es tener temor, pero no un temor que me va a él a destruir, no un temor que me va a castigar. No es ese Dios que algunos piensan, el viejito que está arriba con una no sé, algo en la mano, un palo o un arma para castigarme cuando yo no oro, cuando no estudio la Biblia. En fin, no, Dios es amor. Entonces él dice, hay que tener un temor reverente hacia Dios. Yo no me puedo esconder de él.
Si yo creo que me escondo de Él, que me salí con las mías, como decimos a veces, ¿escondido? No, ahí está Dios. Hay que tener ese temor reverente. Entonces, las palabras claves serían buscar, mirar, clamar y temer. Esas son las palabras claves. Y de esa manera nosotros no vamos a tener esa impresión que Dios se ha ido, que está muy lejos, que está lejos. Él está allí en medio de mi angustia. ¿Saben que uno de los libros, en este minuto, 2 minutos, uno de los libros que siempre me ha gustado estudiar ha sido el libro de Habacuc? Y Habacuc comienza, yo diría, discutiendo con Dios. Porque él dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que a uno lo anima? Que en medio de la angustia surjan palabras de ánimo. ¿Qué es lo que lo anima? ¿Será que uno no siente? ¿Será que a pesar de la angustia nosotros no podemos expresarlo? Podemos tenerlo, ¿verdad? Porque es posible bendecir al Señor todo el tiempo. Es posible, como pastor. Si yo, miren lo que me pasa, miren lo que me sucede. ¿Saben cuál es la clave? Pensar que Dios nunca nos ha abandonado. Pensemos por un momento algo que sucedió en tu vida que fue bendición, porque a veces vemos es lo negativo. Habacuc comenzó discutiendo con Dios: Señor, ¿por qué no hay justicia? Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué aquello? Discutiendo con el Señor. Pero de pronto Habacuc dice: ¿pero acaso no es el mismo Dios que me guió? ¿No es el mismo Dios que me sacó de allí? ¿No es el mismo Dios que me ha dirigido en mi vida? Estoy atravesando esto, pero ¿por qué discutir con Dios? Por eso en el Salmo 34 hay palabras como esta: clama a los justos y Jehová oye. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y hay un versículo que está ahí que dice: el ángel de Jehová acampa, ¿verdad?, alrededor de aquellos que le temen y le defienden. Amigo querido, que Dios te bendiga en este día. Que Dios nos bendiga. Seamos agentes de bendición. Y vamos a bendecir, o vamos a clamar el nombre de Dios constantemente en nuestra vida. Y cuando nos levantemos cada día, demos gracias a Dios. No tengo aquello, no tengo aquello, no tengo esto, me falta esto, pero eres Dios. Tú eres real. Que Dios nos bendiga, que Dios sea nuestro guía hoy y siempre. Dios se deleita en contestar las oraciones. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo, Él está dispuesto a darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Una experiencia más profunda.